pues lo que ves es, haz de cuenta como, en esencia, es como un equipo de los 80. Yo no sé si te acuerdas o alguna vez, era como lo normal antes de los mini componentes, que fueran como la casetera abajo y el volumen en otro espacio y arriba quedaba como los CDs, el tocadiscos, como que eran diferentes pisos. La música ha sido la compañía más fiel que Felipe ha encontrado en su vida. Desde su infancia, cuando tenía que escucharla sentado en el carro de su papá porque no había casa ni cuarto, ni mucho menos equipo de sonido, hasta esa adolescencia en que encontró el paraíso en un local clandestino de música pirata en el centro de Bogotá. Separan las casas para que se reduzcan esos ruidos parasíticos electrónicos. Un día descubrió que podía escuchar música de una forma diferente. Le dijeron que podría sentir como si el sonido estuviera vivo, materializado, y empezó a leer y a informarse casi obsesivamente. Entendió que era eso de ser audiófilo y empezó a conseguir todos los aparatos que necesitaba para eso. Así adquirió la deuda más grande de su historia. Diferentes cajas, entonces está como el tocadiscos y el CD. Durante mucho tiempo, Felipe no sabía cómo tener cosas, porque aprendió a no tener nada, o casi nada, pero un día la vida cambió y tuvo por primera vez un espacio propio, y sin saber mucho qué hacer con eso, construyó un lugar donde la música estaba viva. Para que la aguja no se salga en el bajo y para que los altos tengan como suficiente espacio. El problema es que luego descubrió que la felicidad tampoco estaba por ese lado. Los objetos que empezó a tener no le ayudaban a sanar las heridas que traía por dentro. Se seguía sintiendo vacío, cargando algo que no lo dejaba funcionar en el mundo, y tuvo que seguir buscando respuestas a su constante sensación de que vivir no valía la pena. Sí, o sea, es como una semi-colección, pero pues ya pronto voy a estar como Jenny quedándome como con los últimos. En el episodio anterior iniciamos la historia de Felipe Satizábal. Si todavía no lo han escuchado, les recomendamos que vuelvan a él antes de escuchar este. Yo soy Paola Cadena y esto es Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. A sus 20 años, Felipe llegó a Canadá. También a sus 20 años conoció por primera vez en persona a su propia madre. Yo vine primero y mi papá llegó como a los 2 meses. No llevaba mucho porque no tenía nada, un par de CDs y la ropa que acomodó en su maleta. Eso era todo lo que se llevaba para esa nueva vida de la que no conocía nada. No tenía idea de cómo vivía su mamá, ni mucho menos cómo sería vivir en familia, su familia, con papá y mamá juntos bajo el mismo techo. Sin embargo, no le sorprendió que ellos decidieran volver a convivir después de tantos años de distancia. Ella, a pesar de que se fue un poco huyendo de la forma de ser del padre, nunca dejó de considerarlo su esposo, y para él, ella siempre fue la mujer de su vida. Llegar y decir como, por fin tengo un cuarto, no, eso me demoré un montón de tiempo en sentirme en mi casa. Y estaba en la casa con mi mamá y mi papá, pero yo no me sentía, yo no usé nada que no fuera mi cuarto. No había nada en el apartamento que fuera mío que no estuviera dentro del cuarto. Y en el cuarto no había nada que no fuera necesario. Eso era como muy... La cama, el catre reclinaba, comprimible que había conseguido y el escritorio y todo era de la universidad o para pintar o para dibujar o el computador para hacer tareas, pero no tenía nada y no sabía cómo tener cosas. Era la primera vez que Felipe tenía casa y no sabía cómo usarla. Nada en su vida le había enseñado a apropiarse de un espacio. De cada apartamento que tuvo con su padre lo sacaron. El cuarto del motel siempre fue del motel y la casa de Jennifer siempre de Jennifer. Ningún espacio fue realmente suyo y tampoco nadie le enseñó cómo tener una madre presente. No sabía dejarse cuidar, atender,
no sabía recibir. Eso también lo tuvo que aprender a los 20 años. Pues con mi mamá fue charro, porque pues yo era una persona independiente y yo llegaba y me cocinaba, me paraba, me hacía el desayuno y sí, mi mamá se paraba temprano y hacía el desayuno y yo era como, gracias, ¿sí? Eh, y yo ahí me paraba y lavaba la loza y la ponía y ella como que si no me quiere, no me deja hacer las cosas, no me deja lavarle la ropa, no me deja hacer, sí, lavar la loza y es como, déjeme, yo soy su mamá para eso, y como, no, pero pues, yo estaba haciendo mis cosas y ella como que sentía que con eso la estaba sacando de la vida y entonces se ponía triste y medio cagada y era como, bueno, está bien, dejémonos malcriar. Sí, entonces dejémonos malcriar a los 20. Era raro, pero pues mi mamá sí, como intentando ser muy bonita y muy malcriadora. Recién llegado no trabajaba, no sabía cómo funcionaban las cosas en Canadá. Tampoco tenía idea de qué tanto trabajaba su madre ni cuánto ganaba por eso. Ella, al tener a su hijo por primera vez allá, quiso ofrecerle de todo, decirle que sí a cuanta cosa se le antojara. Que necesita un computador para hacer tareas, le compraba el computador, que si nunca había probado el salami ni el prosciutto, lo llevaba a la panadería italiana y se gastaba un dineral comprando todo lo que quería probar. Y así, hasta que Felipe empezó a notar que estaba trabajando más horas que antes y que se estaba endeudando muchísimo. Entonces le dijo que no era necesario que gastara así para ganarse su cariño, que si a veces sabía que comer huevo con pan, él podía ser feliz comiendo huevo con pan. Su papá, por otra parte, no llegó a Canadá para hacer un apoyo en cuestiones económicas. Él llegó enfermo y la enfermedad se fue empeorando cada vez más. Porque mi papá llegó con un daño de cataratas, me hicieron una cirugía, no salió bien, tenía glaucoma, problemas de presión a raíz de la diabetes y comía dulce como un loco, entonces tiró el otro ojo y, o sea, entonces el man empezó a perder la vista y nunca se preocupó como por mantenerla, entonces empezó a empeorar, a empeorar, y el man llegó al punto donde, pues, en cuestión de nada no podía leer, y no pudo nunca aprender por eso inglés bien, o sea, el man baila con el inglés, y empezó también con los achaques te jode los nervios y te endurece la piel y eso te genera como una especie de callos en los pies, y esos callos te lastiman debajo de la piel. Y esas heridas no curan bien porque eres diabético y se generan como infecciones, como una especie, como si fuera a engangrenarse. Y entonces toca cuidarse el resto y el man le debería caminar. Entonces mi papá llegó a Canadá y en cuestión de 1 año y medio, básicamente se confinó a una silla. Y el man nunca trabajó, nunca hizo nada. El man llegó a estar en la casa, güey. No se pensionó cuando llegó a Canadá. Y la que trabajaba y la que hacía todo era mi mamá. Y la interacción entre su papá y su mamá también era un asunto muy raro para Felipe. Para mí era horrible porque yo soy muy liberal y mi papá es extremadamente conservador. Entonces, pues mi papá es como, se para y ¿de dónde está mi desayuno? ¿Sí? Y tráigamele un vaso aquí de agua al chino, por favor. Se le acabó. Yo como, ¿qué? No, yo voy, yo estoy, ¿para dónde va a ir su mamá? Su mamá puede ir por él. Y yo como, ¿qué? ¿Qué está hablando? O sea, para mí era rarísimo, güey. O sea, yo no aprobaba las formas en que mi papá hacía las cosas, pero pues no me metía en la relación tampoco porque mi mamá era feliz sirviéndole. Felipe, por su lado, hizo primero un curso para mejorar su nivel de inglés y después se presentó a una universidad para hacer ahí un programa introductorio a las artes visuales y creativas. No se presentó a un programa profesional en una universidad grande porque no estaba dispuesto a endeudarse, y mucho menos para pagar un programa académico. Después de la experiencia tan terrible que había tenido en la Universidad Nacional, lo único que quería era conocimiento práctico, herramientas que le sirvieran para pulir el talento que ya tenía para el dibujo y la pintura, y tal vez en el futuro conseguir un trabajo de ilustración en videojuegos o algo similar. Pero eso no era tan fácil, y a los 8 meses de llegar a Canadá empezó a trabajar en unas bodegas revisando inventario. Eso fue lo más hijo de puta de todo, de haber llegado a Canadá. No de haber llegado a Canadá, no aprender inglés, no lidiar con la gente, no, sino decepcionarse de creer que uno llega, o sea, yo creo que la expectativa era como que llego acá y el mundo es mejor. Y no, está lleno de humanos igual de ruines, miserables, déspotas, hijo de putas, tarados, ricos, todo lo que quiera, como en Colombia.
La diferencia moral es que la gente acá, todo el mundo tiene televisor, entonces nadie está mirando a ver si le roba el televisor al vecino, ¿sí? Porque se ganan dólares. Pero eso como uno reduce el éxito y la felicidad, ¿no? Y cómo se tratan, cómo son, o sea, los ambientes laborales que yo estaba acá han sido seguros. No, comparado a lo que vi en Colombia y experimenté en Colombia, han sido más seguros, entonces hay una mejor. Pero más allá de eso es brutal, decepcionante, terrible, triste. O sea, como llegar a Canadá fue el choque como de empezar a explorar qué quería. Fue muy raro, ¿no? Y fue un cambio muy hijo de puta de cultura. La decepción frente a lo que él pensaba que sería y lo que fue se sumó a una profunda soledad. No le fue fácil hacer amigos, y han sido muy pocas las personas con las que ha logrado una relación cercana, y esas pocas conexiones en gran parte se las debe a la música. Si no hubiera pasado el disco de Iron Maiden y no hubiera pasado ir allá al sitio de corbatas a comprar música de segunda y me hubiera metido tanto en el mundo de la música y el rock and roll y la gente que conocí y eso, no hubiera tenido los amigos que tengo hoy en día acá. O sea, esa fue realmente la carta de ciudadano universal, de las artes, la música. O sea, eso es lo que me ha relacionado con personas de esa edad, como les ha abierto el interés como para darme la oportunidad y quererme conocer. ¿Sí? Si no hubiera sido por eso, no conocería a las personas que conozco ahora. Pero tomó mucho tiempo. Su primer amigo llegó por casualidad. Felipe fumaba en ese tiempo y salió a la parte de atrás de su edificio con una cerveza y un cigarrillo en la mano. Un día salió otro hombre, también con cerveza y cigarrillo, y lo saludó. El inglés de Felipe todavía no era tan fluido, pero se defendía, y el tipo le tuvo paciencia y siguieron hablando. Vinieron más encuentros, se empezaron a hacer amigos, y en medio de esas conversaciones le contó que era de Serbia, que era adoptado y que tenía una historia familiar dolorosa. Lo habían adoptado después de la guerra con Bosnia. Su padre adoptivo abusó de él, y la preferencia en la familia por la hermana, que sí era hija biológica, era evidente. En ese momento todavía no lo tenía tan claro, pero ahora Felipe sabe que esa amistad nació porque él hizo algo que parece muy natural, pero que allá no lo era tanto. Hice algo que los canadienses no hacen. Escuchar y escuchar cosas duras de escuchar. O sea, acá las cosas negativas es tabú. A mí no me venga a dañar el genio. No escuchan ni música que tenga letras pailas. Es como a mí no me ponga Supertramp porque esas letras depresivas no se las aguantan. No. Entonces para todo es así y él encontró en mí una persona como con quien explorar esas cosas y que no solo escuchaba, sino que no, intentaba como ayudarle a pensar la vida un poco y a superar como sus problemas morales. Al principio Felipe tenía la esperanza de que en ese curso que hizo en la universidad estaría la oportunidad para conseguir amigos, pero su sorpresa fue también decepcionante. Los jóvenes canadienses parecían venidos de otro mundo, completamente diferentes a los que él había conocido en Bogotá y que habían sido sus amigos. Y tal vez sí, no es solamente otro país, es también otro mundo. Acá los pelados llegan también al colegio entre 18 y 22 años, pero parecen de 10 y 12. No, nunca es la primera cerveza, una pelada se tomó como shot de tequila y empezó a llorar y tocó llamar a la mamá porque la nena quería un croissant, weón. Y yo era como, ¿qué mierda? Y la mamá llegó con el croissant a llevársela y uno como, ¿qué está pasando aquí? No sabían tomar, no sabían, sí, como que no se reunían en las casas porque todo el mundo estaba como viviendo en cuarticos y tocaba hacer silencio y no se podía hacer nada y tocaba irse temprano y yo como... Sí, y todo el mundo vivía súper lejos o cosas así, ya tenían carro, vainas así, ¿no? Es otro mundo completamente diferente, entonces no pude interactuar con los pelados. No pude no ser denso en una conversación, no pude ser ligero en una conversación. El humor y el sarcasmo se volvieron formas imposibles para comunicarse. Simplemente no las aceptaban o no las entendían. Felipe nunca ha sido un hombre de conversación ligera. Su vida misma no lo ha sido y tampoco lo es su pensamiento. Así que no podía llegar a una conversación a hablar del clima o de los deportes.
Él buscaba cierta profundidad en las interacciones, y eso le costó no encajar en ese mundo de los otros, tan jóvenes como él, pero que no se le parecían tanto. Como que tiene una capacidad para ignorar lo que pasa alrededor de ellos de una forma que yo jamás había visto. Era como que un tema que uno toque, estén hablando como de música, y uno como, o sea, yo no sé si uno debería escuchar bandas que tengan como una opinión política o no. Y uno hace un comentario como eso y es como, el siguiente comentario que sigue es como, el partido de hockey estuvo buenísimo, ¿no? Y uno como, uno, ¿por qué respondió así? Y el otro, sí, estuvo buenísimo, no sé qué, cuando yo como, ¿qué acaba de pasar? O sea, como que evadieron el tema por completo y en ese momento no supe cómo recibirlo, ahora entiendo que es como, ese es su único salvavidas. Entonces tiran un salvavidas y si usted se pega al bus de la conversación y deja que eso se quede atrás y se comporta otra vez como una persona normal, tiene el chance de que mañana le vuelvan a hablar. Pero si uno no coge ese salvavidas, baneado de por vida y te ignoran para siempre. El problema era que a Felipe no le gustaba comportarse como eso que ellos llamaban una persona normal. Así que por ese lado nunca logró construir amistad y ya tampoco le interesaba. Cuando aprendió a entender las dinámicas que rodeaban ese espacio, empezó a buscar por otras partes, pero en la comunidad latina tampoco encontró su lugar. Todo el mundo estaba así todo el tiempo y todo el mundo metido en su vaina de vamos al concierto de reggaetón y sí, como que ese tipo de vida y compremos iPhone y tengo una cura y trabajando 3 trabajos para pagar un carro, el celular, los tenis Jordan de no sé cuánto. Y yo como que, yo te digo, yo no tenía relación con los objetos. Entonces la gente era como, pero yo el celular que me acabo de comprar y yo para qué si no conozco a nadie en Canadá y nadie me va a llamar. No sé, era como, entonces como que no me pude relacionar tampoco con la comunidad latina y me espantó la forma en que vivían. Y yo dije, no, marica, yo con una comunidad latina no me gustó, entonces voy a intentar si voy a tener amigos del mundo. Y qué cosa tan hijo de putamente difícil, güey. Esa vaina fue como estrellarse contra una pared, pero durísimo. Durante 10 años Felipe tuvo únicamente 2 amigos, el chico que salía a fumar y tomar cerveza detrás del edificio y otro que conoció a través de un contacto en Colombia y con quien la conexión fueron los gustos musicales que tenían en común. Intentando conocer más gente, Felipe decidió ir a los bares. Al final de cuentas, así fue como conoció a muchos de sus amigos en Bogotá. Allá, en el peor de los casos, pedía una cerveza y podía tener una conversación interesante con el barista, pero en Canadá la cosa era bastante diferente. Y lo que descubrí era que acá las personas que van al bar son personas sin futuro, personas que las dejó el tren, personas, o sea, la persona que no tiene carro, que no tiene familia, que no tiene casa, que no sé qué, esa es la persona que no encuentra en el bar. Y son personas que, de nuevo, no quieren hablar de sus problemas. Entonces todo el mundo va al bar a sentarse a mirarla a la nada, a emborracharse solo, y ya cuando están muy borrachos de pronto puede que crucen palabras acerca de cuando estaba trabajando en no sé dónde y bla, 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 y le cuentan una historia y se van. Y no los vuelves a ver en la vida. Y si los vuelves a ver, no te saludan. Empecé intentando hacer amigos y otra vez terminé recluyéndome. Y otra vez cayendo en la depresión y otra vez... En medio de ese nuevo aislamiento había algo diferente, por lo menos diferente al que vivió en Bogotá, y era que aquí podía tener cosas. No era que le sobrara el dinero, pero estaba trabajando, y eso le daba cierta capacidad de adquisición. Pero a él le costaba mucho darse algo. Sentía que era malo comprar cosas para sí mismo, gastar en esas cantidades alarmantes que son los dólares para alguien que acaba de llegar de Colombia. El precio de todo, aunque lo pudiera pagar, le parecía una fortuna. Un día le dijo a una amiga que había visto un disco, un LP, que le parecía precioso, pero que no sabía si comprárselo, que valía mucho. Y ella le dijo que dejara la pendejada, que si uno trabajaba, esa plata era también para darse gusto, y que si algo le gustaba a él era la música. Y así lo convenció de comprarse el primer regalo que se daba a sí mismo. Y entonces terminé comprando ese marica disco esa época y fue el primero de un problema el hijo de puta, güey. El problema fue que Felipe abrió una puerta, descubrió algo, se metió en un hueco que quería seguir escarbando y que se convirtió en la trinchera desde la cual se defendía de su tristeza y su depresión.
Él es un hombre sumamente curioso y cuando algo lo toca profundamente y además le genera una pregunta, difícilmente hay poder humano que lo detenga de llevar hasta las últimas consecuencias su búsqueda de respuestas. Él tenía el CD original del mismo disco que acababa de comprar en acetato, y cuando puso ambos y comparó, Era tanta la diferencia que yo dije, como no, esta vaina, no lo puedo creer. O sea, ¿qué hemos hecho toda la vida y por qué, weón? Fue muy raro lo profundo que llega a ser algo sencillo, o un libro, o algo, lo que sea, como una experiencia para uno, que se vuelve realmente mucho más grande. Yo creo que eso, que a mí esas vainas a veces me sobrecogen, y de verdad fue una experiencia sobrecogedora haber percibido eso. Felipe se estaba convirtiendo en eso que llamamos audiófilo, una persona con un interés particular, un apasionamiento por los sistemas de reproducción y grabación de audio, escarbando información sobre cada elemento en una búsqueda constante por la más alta calidad y fidelidad posibles en el sonido. Ese placer que le daba oír la música de la manera más fidedigna posible lo llevó a interesarse y querer adquirir toda la tecnología necesaria. Investigó, entendió y gastó miles de dólares en discos y en equipos, y fue ahí cuando se metió en la deuda más grande de su historia. Una deuda que no es, digamos, un arrepentimiento, en el sentido de que todo lo que tiene ahora en su casa, la forma en que escucha música, sigue siendo un gusto y un deleite para él, pero lo que sí ha sido un motivo de cuestionamiento personal es el porqué de ese comportamiento casi que obsesivo con ciertas cosas. Sin embargo, la reflexión más profunda sobre esto vendría más adelante en su vida y con mejores herramientas para entenderlo. Cuando se dio por vencido frente a la idea de hacer amigos y al ver que el campo de trabajo en lo que tenía pensado estaba casi imposible, pensó en la posibilidad de usar lo que había estudiado para convertirse en tatuador. Pero ese campo laboral también es complejo y muy cerrado en Canadá. Intentó hacer contactos, buscar maestros, pero nada se dio. Entonces, sin muchas opciones, decidió que con el dinero que tenía ahorrado, se devolvería una temporada a Colombia, pagaría allí por aprender a tatuar por un precio mucho más barato y luego se regresaría a Canadá. Me sale más barato y salgo de esta soledad tan hijo de puta. Entonces me devolví para Colombia a aprender a tatuar y en ese momento yo dije como marica, voy a aprovechar y saludar a Lorena. Y con la amiga le puso una cita para encontrarse con ella, pero en vez de encontrarse con ella, pues llegué yo. Y ahí como que nos volvimos a ver y yo iba cagado del susto, porque yo dije como, yo no quería afrontar que la vieja me viera y dijera como, ¿qué está haciendo aquí, hijo de puta, ahora sí, no sé qué, no quiero ver y se fuera, porque pues yo la quería, güey. Sí, Lorena es la novia que Felipe tuvo que dejar cuando se fue para Canadá. Con el tiempo y la distancia la relación se había deteriorado, pero él nunca la dejó de querer. Por eso su miedo de verla y recibir un rechazo. Pero no fue así. Al contrario, empezaron otra vez a hablar y se seguían llevando muy bien, entendiéndose y confiando mucho el uno en el otro. La relación que se había construido seguía intacta. Sin embargo, Felipe tenía claro que su tiempo en Colombia estaba contado. Él se había dado un año para hacer lo que quería, aprender a tatuar. Después de eso se devolvería a Canadá. Así que tomó una decisión y la compartió con ella. Yo no sé si tú quieres ir conmigo. Y ella como, pues sí, de vacaciones o algo así, yo pues lo que se quiera quedar. Bueno, ¿y qué hay que hacer o qué? Casarse. Uy, no. No, ¿cómo así? No. Y yo, como, no. Y ella, no, marica, baila eso. Yo me veo casada y eso, como después usted no se casa y yo no sé usted qué monstruo se convierte y todo. Yo le dije, no, marica, usted se va y si las cosas no funcionan, usted es lo que quiere. No resentimientos. Pero me acompaña, bueno. Y usted mira a ver qué hace, de pronto hace algo, de pronto no hace nada y se devuelve, no sé, haga lo que quiera, todo bien. Y ahí se quedó pensándolo un tiempo, como 2, 3 meses y volvíamos y hablábamos, bueno, y en esta situación, ¿qué haría usted? No sé qué, no sé, ahí nos quedamos hablando en el resto de carreta porque era eso, era como, si confío para hacer esto. Después de tomarse su tiempo pensando, Lorena aceptó, confió en él y decidió dar ese paso. El matrimonio no fue nada tradicional, más que el ritual, para ellos fue un paso que les permitiría probar si había un futuro juntos o no. Los acompañaron las personas más cercanas,
Por parte de Felipe, ningún familiar de sangre, pero sí algunos amigos y esa familia que ha encontrado en el camino. Una familia amorosa que ha estado siempre para él en todo y a pesar de todo. Jennifer y su madre, que tanto le habían dado, y Johan, su amigo desde quinto de primaria, con su familia. Todos personas que sin tener por qué, estuvieron siempre sosteniendo a alguien que como él ha pasado por momentos muy difíciles. A pesar de ser una persona depresiva, con hábitos poco usuales, que muchas veces se odió a sí mismo, una persona que él mismo considera difícil, en ello siempre encontró el apoyo, la comprensión y sobre todo la incondicionalidad. A sus padres, ya que la distancia no le dejaba otra opción, les comunicó en una llamada telefónica. Se casaron y Felipe regresó a Canadá unos meses antes que ella, para darle tiempo a que terminara asuntos pendientes y para darse tiempo de conseguir un trabajo y alistar lo mínimo necesario para recibirla, por ejemplo, un lugar donde vivir los dos que no fuera el apartamento de sus padres. En Bogotá aprendió a tatuar, y su plan era llegar a trabajar en eso, pero otra vez se dio una desilusión. Le fue imposible encontrar a alguien que le diera siquiera una oportunidad para mostrar su trabajo, y con deudas pendientes y el afán de alistar todo para la llegada de Lorena, no le quedó de otra que buscar otro tipo de trabajo. Y conseguí, yo tengo un problema de autoestima del 70 y puta, güey. No siento que me merezcan nada en esta vida. Entonces, yo no aplico para trabajos bien. Es como lo más escoria de lo escoria, el trabajo más difícil, el que debería ser una persona que no debería estar haciendo un humano, ese trabajo es el que ese es para mí. Ese es el trabajo que yo busco. ¿Por qué no sé? Entonces fui y me metí en un trabajo en el que solo trabajaban expresidiarios, drogadictos, desadaptados y contrataban lo que fuera realmente porque el trabajo era ese trabajo que más gente, o sea, la gente se quedaba meses, a veces nada. Y es una planta de manufactura de trenes. Trabajando en ese lugar, Felipe empezó a pagar sus deudas y a conseguir poco a poco cosas que necesitaba para recibir a Lorena. Ella llegó a Canadá un poco más de un año después de él, pues tenía que terminar su carrera antes en Bogotá. A su llegada, el único plan que tenían era hablar, hablar mucho, escuchar música y tomar cerveza. Al fin de cuentas, dice Felipe, dos personas interesadas en la filosofía tienen tema de conversación interminable. Con respecto a su vivienda, Felipe había rentado un apartamento de una habitación y no era mucho lo que tenían. Él había comprado una cama doble y una colcha de leopardos azules, un escritorio y un computador portátil. Eso era todo. Así que el plan de la charla se extendió al plan de armar una casa, cosa que en Canadá no es tan difícil ni costoso como puede ser en Colombia. Allí la gente desecha cosas en muy buen estado todo el tiempo, o las venden por precios irrisorios, solo para deshacerse de ellas y comprarse un modelo más nuevo. Así que eso aprovecharon y poblaron su casa. Ella empezó a trabajar con mi mamá. Estaba limpiando las cosas en H&M, en una tienda de ropa. Y era como limpiando los espejos, haciendo como el mantenimiento cuando la tienda estaba cerrada antes de que abrieran y después de que... Y ahí duró como 3 meses. Una vez establecida, Lorena pudo empezar a realizar otros trabajos, y el primero que consiguió fue con una editorial traduciendo textos que formarían parte de una enciclopedia. Esos primeros meses que pasaron juntos en Canadá fueron una transición para los dos, muchas cosas nuevas, pero hubo una en especial que sorprendió muchísimo a Felipe, y fue ver cómo su padre se comportaba con Lorena. Eso él no lo esperaba. Y yo nunca he visto a mi papá ser así. O sea, nunca he visto a mi papá ser tan buena persona. Una noche estaban todos sentados a la mesa comiendo, y Lorena empezó a hacerle bromas al padre, a reírse de algo que hizo o dijo, cosa que para ella era normal, pero que tanto Felipe como la madre sabían que él no toleraba. Ella hizo el comentario burlón. Felipe y la madre se miraron y por su cabeza pasó de todo. Pensaron que hasta ahí iba a llegar la armonía, que el padre iba a explotar y a insultar a Lorena, que ese hombre amargo y lleno de rabia que conocían iba a salir, pero no. Después de un silencio breve, él la miró por encima de sus gafas y se atacó de la risa con ella. Felipe entonces respiró y vio en su padre una parte de él que no conocía. Los últimos años de vida de mi papá fueron chéveres porque fue compartir, o sea, mientras estuviera Lorena, la relación con mi papá era algo que yo nunca había experimentado. Entonces fue chévere ver a mi papá como alegre.
Los últimos años de su papá fueron esos años en Canadá. Como dijimos antes, el padre había llegado enfermo, tenía problemas en sus ojos y debido a la diabetes sus riñones empezaron a dejar de funcionar. Cuando lo vieron los médicos le dijeron que tenía que cambiar su dieta y empezar un proceso de diálisis urgente, pero él no aceptó. Dijo que no quería pasar el resto de sus días pegado a una máquina y sin poder comer lo que le gustaba. Les pidió a Felipe y a su madre que respetaran su decisión y lo dejaran en paz. Antes de la pandemia, en el 2020, los médicos le pronosticaron a lo sumo 6 meses de vida si no se sometía a la diálisis, pero en realidad vivió mucho más. Nosotros respetamos lo que él decidió porque de una u otra forma nosotros entendíamos lo que él decía. O sea, era como, yo no puedo ver ya ni lo que veo, lo que está, no le reconozco ni la cara al man que está en el televisor. No entiendo un pepino, no puedo aprender, no puedo salir, no puedo ayudar, soy un lastre. Déjenme tranquilo, güey. Ya viví mi vida, ya dejen hasta ahí. Y yo, pues, muy sensato de su parte, escucho bien, ok, todo bien, démoslo ir. Y estar con él, o sea, por ejemplo, el último año lo que no hacíamos desde cuando estaba chiquito fue ver toda la temporada de Fórmula 1, ir allá fijo, porque pues cuando estaba Montoya yo no me perdía eso con el cucho. Entonces, como que ese fue el último año y se acabó la temporada y el man se fue. Se acabó la temporada de la Fórmula 1 y el padre se fue. Un día su madre le dijo a Felipe que llevaba una semana sin comer bien, que apenas probaba la comida, y de repente hubo que llamar una ambulancia porque pasó la noche entera sin dormir y con mucho dolor. Llegaron al hospital y les dijeron que se estaba intoxicando, que ya no había nada que hacer, simplemente lo sedaron para calmarle el dolor. Lo tenían tremendamente sedado y entonces era como, ya no era él. O sea, literalmente uno no podía racionalizar con él. Era como que no, se tocaba porque como que no sentía, era como que se tocaba las manos y se tocaba el estómago y se tocaba el pecho y otra vez entraba como una angustia y dónde están mis gafas y era como que no, entonces uno no y era la repetición otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Ese man estaba como en un loop y el man se quería quitar la máscara, se quería sacar las agujas, entonces y era 2, 3, 4 horas y entonces el doctor me dijo como no, ¿sabe qué? Váyase para la casa y duerme, ya son las 3 de la mañana, chino. O sea, nosotros lo cuidábamos toda la vaina y usted descanse. Felipe le hizo caso al doctor, se fue para la casa y a la mañana siguiente, cuando se despertó y se estaba alistando para ir nuevamente al hospital, Lorena le dijo que su padre había fallecido. Escuchar la noticia fue una experiencia rara para Felipe. Por un lado, estaba esa sensación que siempre tenía de no poder sentir las cosas completamente, ni las buenas ni las malas, como si tuviera una suerte de adormecimiento emocional. Y por otra, esa depresión que siempre lo ha acompañado hacía que una pérdida como esta fuera un dolor más, puesto encima de una vida ya dolorida. Así lo percibía él. Muy raro, porque esas cosas como que decía que las cosas no me pasan y por otro lado como que uno siempre está como en un estado de ánimo tan pelle, bueno, y tan triste y tan que como que no suma, no fue como una ruptura, sino como uno se la pasa en la mierda y cayó en mierda, entonces como... Entonces realmente no, o sea, en el momento que Lorena me dijo, claro, lloré y 2 minutos así, güey, puta, weón, y ya, y después uno empieza como a reevaluar cosas, siempre después, no sé, y decir como, no hubiera hecho esto, para qué montó esa actitud, definitivamente me vendí la idea de un papá que era antagonista y a la larga, no, el man siempre me apoyó en muchas cosas y todo, y yo como mierda, nunca le pedí perdón o nunca le dije gracias. Con su padre se fue el hombre que le permitió crecer, que lo alimentó haciendo 1000 maromas para llevar un pan al plato, que acertadamente o no, le enseñó a sobrevivir, que respondió sus preguntas de niño, que le permitió estudiar y le dio un libro. Por todo eso, Felipe hubiera querido decir gracias. Y sí, también fue el hombre violento, borracho, amargo y muchas veces profundamente equivocado, pero en el fondo, Felipe lo sabe, más que nada fue un hombre cargado de dolor y rabia, de un resentimiento que nunca supo soltar y que lo intoxicaba igual que lo intoxicó al final de su vida la enfermedad. Ahora que ya no está, Felipe se queda con esos últimos años
y con la magia que Lorena logró con su presencia, sacar del padre esa ternura, esa amabilidad, esa otra cara que antes no había podido conocer. La llegada de Lorena no solo significó un cambio en la relación con su padre, sino que también fue la motivación y el detonante de un cambio profundo en la forma en que Felipe veía el mundo y sobre todo en cómo se veía a sí mismo. Cuando él le pidió que se casaran y que se fuera con él, lo hizo esencialmente porque la amaba y porque no quería estar solo, pero no era capaz de soñar un futuro con ella, porque el Felipe que no quería vivir, el que estaba esperando la muerte de sus padres para poder matarse, no se había ido del todo. Como todo el mundo estás llena de líos. Yo todavía seguía siendo esa persona fundamentalmente. Y fue la vaina como, ¿qué vamos a hacer? Y yo, no, yo estoy esperando básicamente que tú conozcas a alguien que merezca tu compañía y te vayas con esa persona y tengas una vida chévere. Yo soy como una especie de momento pasajero. Y es como, si se casó conmigo con esa mentalidad, fue como el cambio, que hubo una necesidad externa a mí de sobreponerme a mí mismo. Lorena empezó a escucharlo sin juzgar, pero intentando que él lograra ver valor en sí mismo, que aprendiera a disfrutar de las cosas, a sentirse capaz de hacer algo con su vida. Le hizo entender que ella no estaba allí con la mentalidad de pasar un rato con él y luego irse, que ella quería construir. Porque a cada chueca le llega su chueco. Con ella ha sido la vaina, por ejemplo, de aprender a tener un hogar, que nunca tuve la idea como de cómo va a ser mi casa, cómo va a ser esto, cómo va a ser lo otro. Me imagino tener mi cuarto, va a ser cero. Esos pensamientos nunca estuvieron, yo nunca me puse nada de eso, ¿sí? Entonces ella sí obviamente tenía orden, ¿no? Tenía como sueños, como esas cosas, y ha sido más como ella intentando de transferir como ese, aprendí a soñar también, ¿sí? Entonces en ese aspecto sí ha sido como algo muy positivo en mi vida, que siempre ha estado como ayudándome. El empezar a ver la vida como un camino que podía tener futuro, aunque todavía no lo tuviera muy claro, hizo que Felipe decidiera buscar ayuda nuevamente para intentar comprender las razones de su tristeza y sanar. Sanar para poder vivir una vida más completa, una vida en la que soñar y creer en sí mismo no fueran una tarea imposible. Por eso decidió volver a terapia. Las ganas tan tuyas de ser un abismo. Me lanzo en los días, las noches de frío. Si el proyecto no es morirse cuanto antes, sino vivir, pues entonces que valga la pena la vida que usted va a tener. Mi adoración es mi amor. Fue también en ese momento en que entendió que los discos y su equipo de sonido y su gran deuda, aunque son una adquisición maravillosa, tampoco eran la solución para lo que le pasaba. No llenaban ese vacío que tenía por dentro, no lo hacían feliz. Esa situación también fue como el momento en donde dije como marica, realmente el sueño no es material en absoluto. O sea, llegué al punto en donde dije como, tengo un sistema de sonido que es como el sueño que no sabía que no podía tener, porque no es un sueño que hubiera tenido pequeño ni nada. Pero en el momento en que decidí como esto es lo que quiero, lo conseguí. Y lo conseguí y seguí siendo la persona más triste y más miserable del planeta. En este momento espera que la utilidad de todo eso que adquirió material e intelectualmente, sus discos, sus equipos, su conocimiento de la música, le sirvan para buscar en el arte una forma de humanizar aquello que ve deshumanizado en la realidad que lo rodea, que sea un puente para establecer conversaciones y perseguir, aunque sea mínimamente, un cambio en esa sociedad que ve tan decadente. Pero usarlo, o sea, ese es el proyecto ahorita, como repararme como persona lo suficiente para poder hacer de eso un proyecto que produzca un contenido relevante. Yo creo que hay un montón de cosas que puede ser como una buena puerta para hablar de esos temas, para ayudar a esta gente a empezar a hablar de ser humano otra vez,
Porque, marica, no puedo creer que no se pueda sentar a hablar de lo que le parece algo sin que haya un problema, entonces no tienen opinión, o no debaten una opinión, o no preguntan una opinión, porque no saben hablar, porque no saben hablar de arte, porque no saben hablar de ética, porque no saben hablar de moral. Porque es rarísimo la forma en que se relacionan, es rarísimo que no sepan tener un amigo, me parece a mí. Con esa decisión de buscar terapia, a la espera de diagnóstico y tratamiento, con la esperanza de iniciar un camino de sanación y empezar a trabajar en sus proyectos personales, dimos por terminada la entrevista con Felipe. Sin embargo, pocos días después, llegó a mi teléfono un mensaje de WhatsApp y era él. Hola, ¿cómo vas? Te quería molestar así como rápidamente y pues pendejadas, ¿no? Pero A Felipe le hicieron una prueba inicial. Entre las preguntas que le hizo la psiquiatra, surgió la posibilidad de que su diagnóstico no fuera depresión, como siempre había creído, sino trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero todavía no había una respuesta definitiva. Felipe completó el test que le mandaron, uno que implicaba no solo contestar él ciertas preguntas, sino además darle un cuestionario a varias personas de su círculo más cercano. El doctor, al ver los resultados, lo confirmó. Le dijo que técnicamente para medicarlo tendría que hacerse un examen físico que podía tardar mucho, hasta 2 años en ser aprobado, pero que él, viendo sus respuestas en el test, estaba seguro del diagnóstico. Así que Felipe tenía 2 opciones: esperar esos 2 años por un diagnóstico completamente confirmado o aceptar el que le daba el médico y empezar a tomar la medicación. entonces me mandaron eso y las compré y pues voy a empezar ahorita. ¿Por qué te estaba comentando? Porque estas 2 últimas semanas y eso, pues he estado como pensando mucho al respecto y todo y leyendo acerca de otras personas que tienen esa vaina y todo y uy, el vuelco es terrible como uno se mira para atrás, ¿sí? Y si algo me parece interesante que públicamente otra gente que de pronto puede estar en una situación similar encuentre alguna forma de llegar a esa información, porque pues yo tengo 32 años y nunca llegué a algo similar. Y pues digamos que solo como entender ciertas cosas y empezar a actuar respecto alrededor de ellas ha sido un gran cambio. Y de pronto eso sí me gustaría que otras personas en el mundo puedan saber. Entonces más que todo por eso, sí me gustaría de pronto ampliar un poco en ese tema. No te molesto más y qué pena por la carreta y todo y bueno, estamos hablando, cuídate. Felipe tenía la voluntad de estar mejor desde antes de su diagnóstico. Había empezado a leer sobre hábitos que podían influir en la producción de dopamina y había empezado un proceso de cambiar varias cosas en su vida. Por eso dejé un resto de cosas de tomar, empecé a dormir regularmente, cambié la forma de comer, toda la vaina, y nada que mejoraba nada. Entendió entonces que la raíz de su problema no era la depresión, sino que esta era más bien la consecuencia, el último eslabón de una cadena. Felipe resumía su sensación más constante como una incapacidad para concentrarse y terminar lo que hacía, aunque quisiera mucho hacerlo, como pintar, una suerte de dispersión que le impedía motivarse a hacer cualquier cosa. De esa dispersión venía la desidia, la sensación de culpabilidad. De esa desidia venía la ansiedad y de la ansiedad esa sensación de estar constantemente deprimido. Ahora que ha iniciado un tratamiento, que ha empezado a tomar sus medicamentos, le pregunto qué cambios ha empezado a sentir. Se siente diferente, se siente uno más calmado. Es raro, es que no lo motiven, sino que uno empieza a sentir emociones. Es raro, porque por ejemplo, una de las cosas es que uno nunca en la vida, independientemente de que haya sido lo que uno quería hacer, por ejemplo, pintar, estudiar filosofía, o sea, yo muchas cosas de las que yo quería hacer las he hecho. Y uno trabaja un montón para llegar a cierto punto y lo que siente cuando termina nunca es, lo hice, siempre es, ay, salí de esta mierda, por fin salí de esta basura. Y es como una carga, o sea, cuando uno se pone una responsabilidad es una carga y a menos que uno esté como absorto en eso, o sea, en el momento que uno está absorto ni siquiera sé por qué. Por ejemplo, he vivido como muchos periodos donde tengo una obsesión con algo, me genera una duda, algo, me pongo a estudiar, me como 1000 libros, me quedo en eso, eh, literalmente dejo de poner cuidado a otras cosas y un momento llego a donde dejo de hacerlo.
sea, es increíble que uno dure tiempo haciendo algo. Es increíble que uno dure 7 años yendo al mismo trabajo a la misma hora todos los días y no tenga una rutina en 7 años. Muchas de las cosas que ha querido hacer las ha hecho, pero no bajo los parámetros que la sociedad o las instituciones requieren para funcionar en ellos. Logró estudiar filosofía y sumergirse en ella, pero no en la universidad. Logró perfeccionar su arte, pero no podía terminar los proyectos específicos que tenía en mente. No es que no pueda hacer las cosas, es que pasan cuando pasan, no cuando las necesita o cuando se requiere. Y este ha sido un proceso de empezar a reconocer todos esos comportamientos que por años lo metieron en problemas o lo hicieron sentir mal consigo mismo, pero que él no sabía cómo cambiar. Su ausencia de organización, su dificultad para manejar el tiempo, sus constantes llegadas tarde a todo. Llegaba tarde a todo lado, llegaba tarde a clase, llegaba tarde a la universidad, llegaba tarde, desde que fuera mi responsabilidad, llegó tarde. Y nunca entendí por qué. Pues, o sea, el problema como tal de que el cerebro está conectado diferente para otra función es muy charro. O sea, uno ya empieza a mirar, ya, o sea, pasa uno de sentir culpa porque uno se convierte en la persona que es comparándose con la sociedad, siempre. Y yo siempre me he preguntado por qué soy amigo de gente que es rara, que tengo de raro como tal, ¿sí? Aparte que me gusta el arte y la filosofía, que vaya a un sitio y nunca me acuerde de qué pasó, pero me acuerde de lo que sentí, o me acuerdo del tema general, pero no de particularidades. O sea, yo nunca he entendido a la gente que se siente y puede contar una historia así de pe a pa, que es como, no, yo me senté, entonces que se sentó aquí al frente mío, estamos, y era como, yo no puedo contar esas historias, nunca he podido. ¿Sí? Y uno piensa, ¿qué será? Pues uno se la pasa comparándose con los demás y uno lo único que ve es que no cumple con una cantidad de cosas que los demás pueden hacer. Y uno no entiende por qué. El problema de la emocionalidad, yo siempre decía como, marica, ¿cómo puede leerse un libro así de pesado y le pasa de largo? Si usted, ¿cómo hace? Y la gente, pues, pero ¿por qué se deja llevar tanto por eso? O sea, sí es un tema pesado, pero no. Y uno quedaba destruido y duraba una semana y a veces no podía y a veces le tocaba parar y poner el libro y era como, mierda, qué gonorrea. Los problemas con la ira. Todo eso es parte del mismo marco. Según he entendido después de leer sobre el tema, todo tiene que ver con la historia humana y nuestro origen. En los grupos de monos siempre había un centinela, preparado para pasar horas observando y pendiente de cada estímulo que encontraba a su alrededor. Su función era alertar a la manada cada vez que algo cambiaba y existía algún peligro, reaccionar bajo presión. Esa mutación fue positivamente seleccionada porque uno, tiene un propósito en la manada y dos, no es disfuncional. Y aparte de eso, debido a la forma en que, según entiende el asunto, debido a que la forma en que el cerebro funciona no funciona en estimulación mejor que cuando no está estimulado. Entonces, digamos que en esencia, uno tiene buenas características cuando está bajo presión. Y eso es una característica importante, porque básicamente un líder es una persona que se puede controlar bajo presión y puede tomar buenas decisiones. Se mantiene funcionando, no entra como en estado de shock. Y de eso se trata esa mutación. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez ya no hay selva y ya no hay nada, ya no hay estimulación, pues uno entra a un apartamento, a una vida supremamente regular, con horarios, con estipulaciones, con disciplina, con todo, y uno no está desarrollado para nada de eso. Entonces, la sociedad es una dificultad y la forma de alinearse con esa dificultad es manteniéndose estimulado. Y como no hay nada en el ambiente que lo estimule a uno, pues drogas es la solución. Las tareas más simples, como organizar la sala o limpiar el balcón, eran un fastidio para Felipe, algo que no quería hacer porque no sentía la más mínima motivación. Las cosas más sencillas son el reto más enorme del planeta, porque no son importantes, no son relevantes, no son urgentes, no son interesantes, no son peligrosas, no son emocionantes. Entonces, cuando estaba en esto, pasó eso que tenía que limpiar el balcón y todo, y dije como que tenerlo limpio para todo, para el verano y todo, y empieza uno a emocionarse por el hecho de que algo a futuro va a pasar que es bueno. Fue como que la primera vez en la vida que he sentido eso sobrio. No me acuerdo de haber sentido yo emoción por algo, por una responsabilidad. El domingo anterior no se tomó la pastilla y sintió la diferencia. No la sintió como algo físico, porque dice él que no se siente nada. Más bien notó que su mente volvía a estar lejos de su cuerpo y de su situación presente.
Con la medicación, cuando estaba lavando los platos, estaba ahí, con el agua y con los platos. Sin ella, sus manos están en la tarea, pero su mente está viajando entre 1000 ideas diferentes. Yo siempre estoy ausente. Entonces yo por ejemplo digo, ¿yo aburrirme solo? No, ¿por qué? Porque uno se la pasa contándose. O sea, el cerebro nunca para, ¿saben? Es una máquina de botar ideas a toda hora. El problema es que uno no puede elegir cuál de todas esas ideas el cerebro se engancha. Entonces, de un momento a otro uno está haciendo algo, se le ocurre una idea y adiós ensayo. Yo sé que está muy bueno, que lo tengo que entregar, que toda la vaina, pero... Y eso es lo que ha pasado durante toda la historia académica. Es como que, no, me gusta esta materia porque tal cosa me gustó, empiezo a leer y me da una duda y me voy a leer por ahí, por la duda, y termino metiéndole todo el trabajo a ese ensayo, termino escribiendo el ensayo de última hora, sigo leyendo acerca de lo que me quedó interesando acerca de ese trabajo y el resto de la universidad se puede quemar y caer encima, no importa. Entonces siempre en la universidad estaba el patrón de que tenía una materia en 5 y el resto en 2, 8, 3, así como... Y nunca entendí por qué. Entender. Tal vez eso es lo más importante que le ha pasado a Felipe con todo esto. Más allá del diagnóstico, de la medicación, de un posible camino para que las cosas cambien en algo y él pueda hacer lo que quiere hacer, entender por qué, darle un sentido a eso que le pasa y que siempre lo hizo sentir deficiente o inapropiado, ha sido grande. Yo creo que fue la cosa más liberadora que me pasó en la vida. O sea, cuando me enteré y empecé a ver como la situación de las personas, lloré desconsoladamente porque fue como, o sea, la depresión principalmente me la causaba la culpa, ¿sí? Y fue bastante, ahí sí como dicen, como el trauma terapéutico, es el choque, es algo así como que en ese momento sentí las imágenes de todos los golpes que me dio mi viejo. Los calvazos, las fueteras, o sea, ¿por qué? Porque es en esos momentos cuando uno sabe que la cagó y uno tiene que afrontar al cucho y el man le mete el rienda y esa sensación interna que uno genera como por el estómago, como por dentro, que lo sí, y es como esa vaina como otra vez decepcionar al viejo y otra vez soy una mierda y otra vez la misma vaina, ya sé, deme en la jeta, esa como, porque uno no quiere. ¿Sí? Entonces esa vaina fue como si en ese momento sintiera todo eso así por dentro y al mismo tiempo fuera como, pues no es que fuera mi culpa, o sea, porque uno dice, porque yo soy así, porque igual puta no puedo ser mejor, porque no, es como, no es mi, yo no, o sea, soy así, pero yo no soy, no esa voluntad, ¿sí? No es que sea un envidioso, ni que sea un egoísta, ni que es que, si es que le importaran tanto como sus cosas, ahí estaría pegado. Y uno como no, yo también me olvido de pagar mis impuestos, me olvido de pagar mis cosas, me olvido de las cosas que me gustan, se me quedan mis audífonos y los pierdo y no me quedo sin escuchar música, que es lo que más me gusta en el mundo. No es que solo piense en mí, en mis cosas, es en general, pero no entiende por qué. Toda esa culpa pues se cayó y entonces primera vez que siento tanto descanso, que no me siento mal de verme en el espejo, ¿sí? Y no solo ha sido el proceso de entender el porqué de las cosas negativas que siempre ha visto en sí mismo, sino también de comprender y darle sentido a esas otras que le gustan, que tienen la misma raíz, pero que él valora como parte de su personalidad. Ser extremadamente curioso siempre y estar dispuesto a aprender o a la novedad siempre. La capacidad para fascinarse por la novedad y perseguirla y comérsela y mandarse y zamparse y, digamos, absorberla, porque es esa constante curiosidad de atender, de procrastinar supuestamente en otras cosas, pero no, realmente uno es que no puede vivir sin eso. Ahora, desde este lugar de comprensión, piensa mucho en los demás, los que conoce y los que no, que pueden estar pasando por lo mismo que ha pasado él. Piensa en la insuficiencia de las instituciones, en la ignorancia generalizada, en la falta de empatía, en cómo la sociedad no está dispuesta ni diseñada para aceptar y acoger la diferencia de cada cual, para entender que unos funcionamos de una forma y otros no,
para preguntarse qué circunstancias necesita una persona particular para darle al mundo su mejor versión y qué circunstancias lo matan y lo marchitan poco a poco por dentro. Piensan que si alguien hubiera puesto un poco de atención a su sufrimiento, al porqué de sus comportamientos, sin juzgarlo, un profesor, un decano, un doctor, tal vez hubiera podido entender esto que le pasaba mucho antes y se hubiera ahorrado años de culpa y de dolor. Por eso Felipe quiso ampliar la entrevista, por eso quiso decirle esto a las personas que lo van a escuchar desde aquí. Si usted quiere algo, si usted ve algo en la vida y no es capaz de llevar a cabo algo de forma disciplinada, a pesar de que usted sabe que le está destruyendo la vida y hay algo que usted no puede hacer para modificarlo, a pesar de que ya ha intentado todo habido y por haber y no encuentra la forma de estructurar disciplina y dura 5 o 7 días con algo y se cae como si no pegara, busque ayuda y no se eche la culpa. Gracias por estar ahí y escuchar una historia más de Recordarte, este espacio donde celebramos la osadía de vivir y el necesario valor de contarlo. Este episodio fue producido por Paola Cadena, editado por Nidia Herrera y la música original es de Mike Forrestel. Agradecemos además a Cristian Torres, quien cantó y compuso junto con Mike la canción La Chueca que utilizamos en este y en el episodio anterior. Nos escuchamos en la próxima historia.